allá. Entonces, el ejercicio lo que dice es lo siguiente. Voy a poner a este lado. Tenemos una serie de vectores de fuerzas, en este caso, que son F1, F2, vamos a ponerlos aquí, F1. Primero voy a poner el enunciado, lo voy a copiar. F2, F3 y F4. Ese igual no lo veis. ¿Veis? F4. Y la parte más liosa de esto es que, claro, cada una de estas fuerzas está tirando en una dirección distinta. De hecho, me están especificando que los ángulos que tengo son entre F2 y el eje horizontal son 30 grados, entre F2 y F3 son 130 grados, y luego entre F3 y F4 son 45 grados. ¿Vale? Vamos a ver si se está viendo bien. Sí, yo creo que se ve bien. Entonces, la pregunta que me están haciendo, lo que me están pidiendo es que calcule la fuerza resultante. Fuerza resultante quiere decir fuerza total. Para ello, me tienen que facilitar no solamente las direcciones, sino también cuánto vale cada una de las fuerzas. Entonces me dicen que el módulo, la fuerza 1, son 20 newtons. La fuerza 2 son 25 newtons. La fuerza 3 son 30 newtons. Y la fuerza 4 son 22 newtons. Para imaginar, para que podáis imaginar este problema de una manera más real, podríamos suponer que esto es una cuerda, o son varias cuerdas que están unidas aquí en el centro, y de cada una de esas cuerdas se están estirando unos forzudos, unas personas. Entonces, aquí vemos que no todo el mundo estira con la misma fuerza, sino que hay algunos de ellos que estiran más fuerte que los otros. ¿Cómo podemos calcular la fuerza resultante? Para hacer la fuerza resultante, voy a tener que descomponer cada una de las fuerzas que tengo, F1, F2, F3 y F4, a lo largo de los ejes X e Y. Y para ello, tengo que recordar algo que no estoy seguro si os ha dado tiempo a dar. Entonces, yo voy a recordarlo y me decís bien por el chat o bien por el micrófono si lo habéis visto o no. Se trata de el seno, el coseno y la tangente. ¿Os suena? Esto es trigonometría. Lo hemos visto en mates, pero aquí no. ¿Pero lo habéis visto en mates? Sí. Vale. Lo recuerdo. ¿Recuerdo en qué consistía el seno, el coseno y la tangente? Yo entiendo que probablemente igual no lo controláis mucho, o sí. Lo que quieras. Vale. 1 minuto de recordatorio. Cuando yo tengo un triángulo, esto es el cateto contiguo. ¿Le llamáis así, cateto contiguo? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Esto es el cateto opuesto. Y esto es la hipotenusa. Y esto es el ángulo alfa. Entonces hay simplemente 3 cosas que tenéis que conocer, que son el seno de alfa es, me voy a poner a este otro lado, el seno de alfa es el cateto opuesto, es decir, este de aquí, partido por la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. ¿De acuerdo? Esto es lo que me hace falta que recordéis. Y luego simplemente un detalle.
puede pasar que en ocasiones me interese saber cuánto vale el cateto opuesto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues despejando. Cojo la hipotenusa y la paso aquí, multiplicando. Y lo mismo puedo hacer con el cateto contiguo, en el de abajo. Yo puedo coger la hipotenusa y pasarla despejando. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí para que no quede tan mal. Este es el recordatorio de un poco más de un minuto que he hecho. ¿Alguna duda hasta aquí de seno, coseno y tangente? Lo digo porque es muy importante para lo que voy a contar. ¿Todo bien? Vale. Entonces, si no me decís nada, ahora vamos a utilizar esto en el... Dime, dime. Entonces, Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a fijar en cada una de esas flechas. Y entonces voy a intentar hallar lo que llamamos la proyección de ese vector o de esa flecha en el eje X y en el eje Y. Voy a empezar haciéndolo con la flecha 2. La flecha 2, tal y como tengo aquí, voy a borrar el resto, ¿de acuerdo? Para que simplemente fijemos nuestra atención en la flecha 2. Incluso voy a borrar el ángulo. Y lo pongo aquí, 30 grados. Esta flecha puedo considerar que forma parte, es la hipotenusa de este triángulo. ¿Lo veis? De este triángulo de aquí, que estoy marcando. En ese triángulo tengo un cateto opuesto y tengo un cateto contiguo. ¿De acuerdo? Vamos a darles nombre, pero vamos a darles nombre de acuerdo con el problema. Si la flecha, tal cual, es la flecha 2, al trozo que aparece cuando yo proyecto esa flecha sobre el eje X, le voy a llamar componente X de la flecha 2. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, si proyecto al otro lado, a este trocito de aquí le voy a llamar componente Y de la flecha 2. ¿Hasta aquí? ¿Lo estáis viendo bien? Y ahora voy a utilizar la trigonometría. El seno de 30 grados, que es este que tengo aquí, lo puedo escribir como el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? Este, ¿verdad? Este que va de aquí a aquí. Pero ese cateto opuesto tiene la misma longitud que la proyección Y del vector 2. Es decir, la puedo escribir como cateto opuesto F2 y el módulo, esas rayitas que pongo en los lados significa que me quedo con el número. Partido por la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es F2. ¿Vale? Si yo cojo ahora y despejo de aquí la componente 2 pasando esto al otro lado, me queda que F2 en módulo y, es decir, este de aquí es igual a F2 por el seno de 30 grados. ¿Lo veis? Es decir, ¿cuánto valdría el módulo de F2 y? Pues sería F2, que vale 25. ¿Y cuánto vale el seno de 30? ¿Lo sabéis? Venga, a ver quién es el primero que me dice cuánto vale el seno de 30. 0,5. Efectivamente, vale un medio. 0,5. Con lo cual, estaba buscando la calculadora, la mitad sería 0,525, un segundo. 12,5.
12,5, eso es. $12,5. 12,5 newtons. Es decir, esta proyección de aquí, esta distancia de aquí a aquí, sería 12,5 newtons. De la misma manera, esto lo hemos hecho para esta de aquí. Yo podría calcular la otra, la F2X. ¿Cómo? Con el coseno. El coseno de 30 grados es igual a F2X partido por F2. O lo que es lo mismo, F2X sería F2 por el coseno de 30 grados. ¿Esto cuánto es? F2 vale 25, igual que antes. ¿Y coseno de 30 cuánto vale? Es la raíz de 30. 0,86. ¿Cuánto? 0,86. Es la raíz de 3 partido por 2. 0,86. Un momentito que tengo la calculadora en modo... Esta no es la mía. Un segundo, que voy a... Esta calculadora es la que tengo que no me funciona bien. Aquí tengo la otra. Esto de la cuarentena, lo que tienes es que cuando se te estropea una cosa, no puedes reemplazarlo con facilidad. Coseno de 30, 0,866, ¿no? 0,87. Muy bien, Javi, tenía razón. Por 25, esto es 21,6 newtons.